Listo, ya. Bueno, buenas noches, compañeros. A nosotros nos corresponde exponer sobre el tema de los engranajes cónicos. Mi grupo está conformado por el compañero Cristian Manuel Jiménez Munevar, Camilo Garnica Piranique, Freddy Warner Neira y quien habla, Luis Alfredo Terreros Ayala. Entonces, comenzando, ¿qué es un engrane cónico? Entonces, los engranes cónicos permiten que los ejes trabajen en ángulos casi siempre de 90 grados. Los dientes pueden ser rectos o en espiral. En algunos casos, pues hay un tipo de dientes diferentes, ¿sí? Como se puede observar ahí en la imagen. Eh, como siempre, bueno, pues como dice su nombre, pues son cónicos, ellos tienen una forma de cono que empieza ancho de la parte inferior y se va apequeñando pues a medida que va subiendo. Las ventajas de este tipo de engranajes, sí, es que producen pues menos vibraciones, un menos ruido. Los dientes, bueno, entonces vamos a empezar a hablar pues un poquito de qué tipo de dientes se usan en estos tipos de engranajes, cuáles son los más usados, sus ventajas, sus desventajas y, y demás, los que más se usan en la actualidad. Entonces, en generalidades, sus ejes no son paralelos si se interceptan en los vértices de los conos coincidentes. El ángulo entre dientes, como dije ya anteriormente, puede ser pues, de cualquier valor, pero el más frecuente es de 90 grados. Entonces, los tipos de engranajes cónicos de dientes rectos, entonces son los engranajes cónicos más simples que se encuentran, ¿sí? Los dientes se cortan en paralelo al eje del cono. Las desventajas de ellos es que producen mucho ruido. Sí, una de sus ventajas puede ser que pues tienen una mayor durabilidad. Pues estos efectúan una transmisión de movimiento que se cortan en el mismo plano. Son utilizados para efectuar reducción de velocidades, más que todo. Sí, no, y más que todo también para fuerzas. En los tipos de espiral, entonces son recomendados para velocidades altas y sus ventajas es que tiene un bajo nivel de ruido, es menos persistente o perceptible con respecto a los de diente recto. Sus dientes oblicuos son en las cuales el contacto comienza desde un extremo del diente y pues a medida que él va avanzando va transmitiendo su punto de contacto, ¿sí? Con eso pues ayuda a que su acople sea más fácil y pues por ende nos produzca menos ruido. Las curvaturas de los dientes de esto varía dependiendo del nivel de la velocidad a que se va a trabajar pues el sistema de transmisión. Los de tipo cerol tienen pues dientes curvos, pero su ángulo es mucho menor al de los ángulos de espiral. Sí, se puede decir que un piñón de cerol es un punto intermedio entre los dientes rectos y los dientes en espiral, ya pues que sí tienen una cierta curvatura, pero no es tan pronunciada. Pues generan cargas axiales menores que en los engranajes de espiral y, y pues a menudo son usados en lugar de engranes de cónicos de dientes rectos porque pues generan, son más utilizados para fuerzas y generan un menor contacto, entonces pues hay un menor desgaste prematuro también y pues hay una mejor eficiencia. Entonces, los hipoidales, los engranajes hipoidales, pues permiten un desplazamiento entre la línea de los ejes
la superficie de paso de helicoides de reducción, la diferencia de los hipoidales con respecto a los de espiral es que su eje pues, puede variar, como observamos en esta imagen. Normalmente en los de espiral siempre el eje va pues, sobre la misma línea del centro de uno de los piñones o la corona en este caso. Entonces él puede variar su ángulo de ataque, si se puede decir. Entonces son los engranajes con más piñones, o sea, y son generados para una mayor transmisión. Generalmente siempre se encuentran en esta relación que es corona y speed, que es lo más usado pues en la actualidad. De doble hélice, estos hoy en día pues son los menos usados, si se podría decir, ya que eran usados anteriormente sobre todo en hidroeléctricas. Son engranes que se utilizan para una gran fuerza, ¿sí? Y una gran relación de transmisión. Bueno, relación de transmisión, entonces la relación de transmisión puede ser de 1 a 10, dependiendo de lo que uno quiera o desee. Y de incrementadores, pues la relación no debe exceder a las 5 vueltas por cada giro de una. Sí, entonces la relación de transmisión, pues por lo general es hallar o formar la rotación de dos ejes, ¿sí? Conectados entre sí por dos piñones, ¿sí? Entonces la fuerza, uno transmite una fuerza que es movido generalmente por un motor, ¿sí? O es llamado como el engranaje impulsor, y el otro es el impulsado, que es el que coge el giro del impulsor y pues transmite su movimiento. Bueno, como conclusiones, entonces podemos evidenciar los tipos de engranajes cónicos que se encuentran actualmente en cualquier tipo de mercado. Se entiende que todo tipo de engranaje, sea cónico normal, al acoplarse con otro tipo de engranaje genera una relación de transmisión, el cual varía según el número de dientes y sus diámetros. ¿Listo, compañeros? Pues por mi parte eso sería todo sobre las generalidades y la introducción de engranajes cónicos. Compañero, no tiene prendido el micrófono. Buenas noches. Pues a mí me correspondió lo que fue la investigación del artículo. En este momento voy a presentar pues, el tema que nos correspondió, que fue el de engranajes cónicos. Encontramos un artículo de análisis de vibraciones de una reductora industrial. Bueno, esta es básicamente la reductora que vamos a estudiar. Pues está relacionada con todos los piñones de engranajes que podemos ver en la pantalla de engranajes cónicos. Bueno, pues principalmente las reductoras son diseñadas a base de engranajes formadas por dos ruedas dentadas con geometrías espaciales, de acuerdo con su tamaño y la relación de transmisión, dando lugar a lo que se conoce como un tren de engranajes. El principal objetivo que se encuentra más o menos en el artículo, pues es realizar el análisis modal del diseño de una reductora, es decir, conocer los modos de vibraciones. Para dicho desarrollo de este estudio, pues se va a hacer uso de la herramienta CAD,
en 3 dimensiones, más conocida como Solid Edge, una aplicación que nos deja modelar toda toda la pieza como tal. Bueno, en todo el artículo podemos encontrar como la evolución de de todos los diseños de engranajes que se han realizado. El primero fue la anticitera, realizada en los años 150 a.C. Pues aparentemente fue diseñada para predecir posiciones astronómicas y los eclipses, con propósitos calendarios. Pues esta fue allá más o menos en el año 1900, en un naufragio, y cuando se encontró ya estaba en alta descomposición. Fue una de las primeras porque tenía más o menos 30 engranajes en su interior, eran de bronce y sus dientes eran triangulares. Luego encontramos los engranajes epicicloidales. Esto fue en el año 250 después de Cristo, donde se realizó un mecanismo que tenía un brazo y siempre dirigía hacia el sur. Entonces, por ejemplo, era como un tipo de brújula. Y esto era gracias a sus engranajes epicicloidales. En los engranajes epicíclicos los encontramos en el siglo XIII, cuando se crearon los relojes. No los relojes actuales, sino relojes grandes, como los de las catedrales. Ahí fue cuando se encontraron los engranajes. Ya por último encontramos los diseños o dibujos que dejó Leonardo da Vinci, el que podemos ver que es de modo sin fin corona. Luego encontramos al lado derecho el que es como de madera, que es un tipo cónico. Este fue la primera fresadora de engranajes cónicos que se realizó en 1865. Bueno, ya entrando en materia sobre nuestro reductor, encontramos que tiene un motor eléctrico trifásico con rotor en jaula de ardilla de 4 polos. Encontramos un reductor de velocidad ortogonal. Dice que es ortogonal ya que radica en la disposición entre el eje de entrada, es decir, el eje rápido, y el eje de salida, que es el eje lento, formando un ángulo recto. Ya encontramos pues la cinta transportadora para ver que lo vamos a utilizar. Y por último está el montaje conjunto, el rotor y la reductora. Pues estos son los datos técnicos de la reductora. Tenemos 3 etapas, como lo pueden ver. En la etapa 1 la reducción es de 2, en la etapa 2 la reducción es de 3.2, en la etapa 3 la reducción es de 3.7, para un total de reducción de 23.68. Los datos de entrada y los datos de salida respecto a la velocidad en revoluciones por minuto lo podemos encontrar, la potencia y el par, que nos lo dan newton metros, como lo podemos observar en la tabla que está en la presentación. Bueno, ahora para hacer, pues para buscar el análisis, tenemos que diseñar el lado superior de la reductora, donde encontramos 3 ejes, 3 engranajes, un piñón cónico, las respectivas carcasas y las respectivas tapas. Entonces, pues para hacer un conjunto de todas las piezas, encontramos en la parte izquierda superior los engranajes y los piñones que necesitamos. No están todos, sino son un ejemplo de todos los que necesitamos. En la parte derecha encontramos pues las tapas y las carcasas que se necesitan, y abajo encontramos los rodamientos que se necesitan para hacer este ensamblaje. Estos rodamientos se hicieron base en un catálogo SFK para que toda la pieza tenga el respectivo movimiento. Acá ya encontramos todo el ensamblaje de la pieza. Más adelante les iré a mostrar porque en el ensamble no se tuvo que quitar la carcasa para poder hacer como el estudio general. Bueno, acá encontramos pues el análisis con FEMAP y NX, es con el cual se va a realizar pues el estudio. Pues estos modelos principalmente permiten modelar y estudiar el comportamiento de piezas o complejos ensamblados. También nos permite realizar los estáticos lineales a diferentes modos normales de vibración.
encontramos también la ecuación del movimiento ondulatorio, que la podemos ver en la presentación. Y ya después de hacer como o sea, después de ponerle carga, lo que carga al sistema, entonces encontramos que las siguientes deformaciones en cada uno pues de sus piñones y de sus ejes. Entonces podemos observar que la deformación que tiene en el eje 3, que es de 1700.51 a 619 frecuencias, encontramos las deformaciones del eje 2, no tiene tanta deformación como el eje 3, pues ya que no tiene un piñón en el centro que va a ser pues una contrafuerza, ¿no? Ya encontramos el eje 1, que sí sufre una gran deformación. Encontramos la carcasa y el piñón cónico. El piñón cónico tiende a deformarse, pues es el que dirige toda la fuerza de la reductora. Entonces ya encontramos lo que es las frecuencias de trabajo, los datos técnicos de la reductora con que se realizó o sea, la carga que se le puso a la reductora, la potencia y la velocidad. Con esta potencia y con esta velocidad se hizo a modo 1, porque principalmente se hicieron a 10 modos, pero ya para tener el modo 10 pues era muy, o sea, ya los materiales tendían ya casi a romperse. Entonces, lo que les decía es solo en el modo 1. Ya tenemos pues la composición de ondas a las que se vieron afectadas la reductora. Y pues ahí podemos observar un claro ejemplo sobre la composición de dos ondas de diferentes frecuencias. La que está a mano izquierda son ondas de 100 frecuencias y la que está a mano derecha son ondas de 500 frecuencias, para tener en cuenta pues más o menos por lo que tuvo que pasar la reductora. Encontramos las conclusiones. Una de las conclusiones es análisis de vibraciones de cada elemento de la misma, comprobando las frecuencias de trabajo características para estudiar su integridad. La otra conclusión: se han utilizado y probado los programas de modelado y simulación SE y FEMAP, comprobando que son buenos sistemas de análisis de elementos mecánicos. Acá ya encontramos en la última tabla pues los resultados como tal del eje que teníamos principal, las frecuencias de trabajo y el primer modo de vibración que les mencionaba anteriormente. Encontramos tanto el piñón cónico, el eje 1, el eje 2, el eje 3 y las carcasas que se sometieron a las cargas. Listo, compañeros, eso sería todo por mi parte. Buenas noches, compañeros. A continuación vamos a encontrar un ejercicio planteado en el cual se va a desarrollar toda la geometría para un par de engranajes cónicos con diente recto. Entonces el enunciado del ejercicio dice de la siguiente manera: calcular la geometría para un par de engranajes cónicos de diente recto con paso diametral de 8, ángulo de presión de 20 grados, 10 dientes para el piñón y 48 dientes para la rueda. Los ejes están a 90 grados. Entonces, para dar solución a este ejercicio, lo que primero planteo es realizar un listado de los datos que nos da el enunciado. Entonces tenemos PD, que significa paso diametral, que es 8, que eso nos lo da el ejercicio, o a veces en tablas lo podemos encontrar. N1, que vendría siendo el número de dientes del piñón, y N2, que sería el número de dientes de la rueda, que en este caso serían 48. Entonces el primer paso que vamos a realizar es hallar la relación de transmisión. ¿Cómo la hallamos? La hallamos con esta fórmula que podemos observar acá, que está dada por I, que es igual al número de dientes de la rueda sobre el número de dientes del piñón.
Reemplazando esto en la fórmula, nos da un valor de una relación de 3. Siguiente paso que realizamos es hallar el diámetro de paso, que está dada por la letra T minúscula, y su fórmula que dan los libros es que es el número de dientes, ya sea del piñón o de la rueda, sobre el paso diametral, que nos lo da el ejercicio. Reemplazamos eso en la fórmula y el paso diametral del piñón nos dan 2 pulgadas y el paso diametral de la rueda nos dan 6 pulgadas. Hallando lo anterior, entonces venimos a hallar el ángulo de paso tanto de la rueda como del piñón. Está dada por la letra R o ρ, que la fórmula sería tangente a la -1 por el número de dientes del piñón sobre el número de dientes de la rueda. Reemplazando esto, nos da para un ángulo de paso en el piñón de 18,43 grados y el ángulo de paso de la rueda nos daría 71,57 grados. Ya hallando anteriormente el ángulo de paso, podemos venir a hallar la distancia del cono. La distancia del cono está dada por la letra A mayúscula sub 0 y su fórmula es un medio por el diámetro de paso sobre por el seno por el ángulo de paso del piñón. Eso lo reemplazamos, en la siguiente serían 2 sobre seno por el ángulo que hallamos anteriormente, el del piñón, lo reemplazamos y nos da una distancia de cono de 3,162 pulgadas. Después de haber tenido la distancia entre el cono, ya podemos hallar entonces lo que es el ancho de la cara. El ancho de la cara está dado por la letra F y que su fórmula es la multiplicación de 0,3 por la distancia del cono que anteriormente hallamos. Al reemplazar estos valores nos da un valor de 0,95 pulgadas aproximadamente, entonces lo aproximamos a una pulgada para que en temas de diseño nos sea mejor la fabricación con unidades cerradas. La distancia del cono la podemos hallar con la siguiente fórmula, que es la AM es igual al ancho, perdón, a la distancia del cono menos 0,5 por el ancho de la cara. Entonces, como hemos venido realizando los anteriores resultados, ya solo nos queda reemplazar en la fórmula, que serían 3,162 menos 0,5 por lo que nos había dado el ancho de la cara, que había sido 1 pulgada. Ese distancia media de cono nos da 2,662 pulgadas. Luego lo que hacemos es hallar el paso circular medio, que por nomenclatura lo podemos encontrar como PM, que su fórmula es pi sobre el paso diametral por la distancia media del cono sobre la distancia del cono. Al reemplazar esto, ya teniendo los valores anteriormente hallados, nos da un paso circular medio de 0,331 pulgadas. Luego ya podemos hallar lo que es la profundidad media de trabajo, que está dada por la H, y su fórmula es 2 sobre el paso diametral por la distancia media de cono sobre la distancia de cono. Reemplazamos valores y esta profundidad de trabajo nos da 0,21 pulgadas. Después podemos hallar lo que es la holgura o el claro, que se halla con
multiplicando 0,125 por h, que h lo hallamos anteriormente. Entonces sustituimos los valores y nos da una holgura del 0,026 pulgadas. Ya después podemos hallar lo que es la profundidad media total, que está dada por HM, que es la multiplicación del H que hallamos anteriormente por la holgura, que es C. Entonces sustituimos los valores que hallamos y nos da 0,236 pulgadas. Continuamos ya después hallando el factor medio del adendum. Entonces hay que recordar que el adendum y el dedendum significa, el adendum significa la punta del diente y el dedendum sería lo que de la mitad del diente hacia la raíz de lo que es el diente, para tener claro lo que es adendum y dedendum. Entonces el factor medio de adendum lo podemos hallar con la siguiente fórmula que nos dan los libros, que es multiplicar 0,21, perdón, que es sumar 0,21 más 0,29 sobre la relación de transmisión elevada al cuadrado. Sustituyendo esos valores, nos da un resultado del 0,242 pulgadas. Luego podemos hallar el adendum medio de la rueda, que está dado por A sub 2, que sería el de la rueda, que es multiplicar el factor medio del adendum por la H, que es la profundidad media de trabajo. Sustituimos estos valores y el adendum medio de la rueda, entonces nos da 0,051 pulgadas. Lo mismo realizamos con el adendum del piñón, solo que en este caso ya se multiplica es la media de trabajo, perdón, se resta la profundidad media de trabajo menos el adendum medio del piñón que se halló anteriormente. Entonces, los valores y nos dan 0,159 pulgadas. Después podemos hallar el dedendum medio de la rueda, que es la multiplicación de la profundidad media total, perdón, la resta de la profundidad media total menos el adendum medio del piñón. Reemplazamos para la resta y el adendum medio de la rueda nos da 0,185 pulgadas. Después hallamos el dedendum medio del piñón, que sería la misma fórmula, pero lo que tenemos que ya es sustituir los valores de A1, que es el adendum medio de la rueda. Sustituimos estos valores y el adendum medio del piñón sería 0,077 pulgadas. Ya después de haber hallado todos estos incógnitas que teníamos desde el principio, ya podemos hallar lo que son los ángulos y los diámetros de la rueda y el piñón. Entonces podemos hallar primero el ángulo del dedendum de la rueda, que está dado por la tangente a la -1 por el dedendum medio de la rueda sobre la distancia media del cono. Reemplazamos los valores y el ángulo de dedendum de la rueda nos da 3,975 grados. Y lo mismo realizamos con el ángulo de dedendum del piñón, solo que en vez de usar el valor de dedendum de la rueda, entonces usamos en este caso es el del piñón. Y eso, sustituimos los valores y nos da un ángulo de 1,657 grados. Después podemos hallar el adendum exterior de la rueda, que está dado por la siguiente fórmula, que sería el adendum medio del piñón más 0,5 por el ancho de cara por la tangente por el ángulo delantero de la rueda. Sustituimos todos estos valores
que anteriormente ya los pudimos hallar, ya no tendremos ninguna incógnita. Entonces el adendum exterior de las ruedas nos darían 0,0655 pulgadas, y lo mismo podríamos realizarlo para poder hallar el adendum espiñón. Por último, podemos ya determinar el diámetro exterior de la rueda con la siguiente fórmula. Entonces sería el diámetro de paso de la rueda más 2 por adendum exterior del piñón por el coseno de ρ, pero en este caso de la rueda, que ρ es el ángulo de paso. Sustituimos ya los valores porque como anteriormente se hallaron, entonces el diámetro exterior de la rueda nos dan 6,041 pulgadas. Lo mismo podemos realizar usando la misma fórmula, la usamos para hallar el diámetro exterior del piñón. Ya eso es reemplazar valores y nos dio 2,368 pulgadas. Se realizó en este orden de ideas y de pasos para poder ir despejando incógnitas y al final ya tener todos los resultados y poder hallar los diámetros tanto de la rueda como del piñón. Gracias. Buenas noches. Yo les voy a presentar una recopilación de los PDFs y de los artículos que encontré para nuestro tema, que es engranajes cónicos. Entonces, en el libro, en el texto guía que la profesora nos dio, encontramos un buen concepto de lo que es el engranaje cónico, de algunas particularidades del engranaje cónico. También encontré la geometría de los engranajes en el grupo cónico, las fuerzas de los engranajes cónicos. En cada uno de los PDF se encuentra acá. Igualmente es como una recopilación de los mejores temas y los temas mejor expuestos en cada PDF. Por acá también tenemos el diseño de los engranajes, que busca un engranaje, la función, el factor de carga, las decisiones de diseño. Tenemos por acá también otra parte, otro buen concepto de los engranajes cónicos y las clases de engranajes. Cónicos de dientes rectos, cónicos helicoidales, cónico hipoide. Algunas ventajas y algunas desventajas de los engranajes cónicos. Entonces, pues entre las ventajas encontramos fáciles de diseñar y fabricar, tienen buena relación de velocidad y constante y es estable. De las desventajas encontramos una que pues mis compañeros ya lo han nombrado, que es muy ruidoso y pues que tiene baja lubricación, ¿sí? Por acá encontramos los reductores, que mi compañero Camilo había hablado de los reductores. Entonces tenemos la parte de los engranajes cónicos de reducción por acá. Y acá encontramos unos engranajes cónicos de reducción, pero más pequeños. Estos son utilizados en la industria como para las máquinas y eso, pero pues máquinas como más electrónicas, por decirlo así, donde es como más breve el trabajo, donde no tiene que hacer tanta fuerza ni tanta... Acá encontramos el concepto como tal de engranajes rectos y pues la definición de engranajes rectos, que son los más usados junto a los cónicos y helicoidales.
Por acá encontramos la nomenclatura de los engranajes cónicos. Y acá encontramos el diagrama como tal para esta nomenclatura. Acá encontramos las fallas. Falla por línea de engranaje. Acá desgaste, fatiga, flujo plástico. Son unas de las más nombradas. Fallos por desgaste, obviamente, por falta de lubricación, por decirlo así. El desgaste abrasivo y rayado o escoria. Pues cuando el engranaje tiene algunas fallas, lo que hace es rayarse y pues no va a permitir bien la lubricación del engranaje como tal. Esto lo podemos ver reflejado de pronto en las transmisiones de los vehículos de carga o pues los vehículos que tengan transmisión o llamada diferencial. Donde alguno de estos discos salga rayado, pues ya este disco no nos sirve más, toca reemplazarlo. Indagando también por la parte del transporte, por la parte del... Encontré un video donde, no sé si conozcan los Junker, que son estos carros grandes de dimensiones bastante amplias que cargan no 10 ni 20 toneladas, sino cargan 80, 90 toneladas en su peso. Entonces, pues es más difícil tener un freno, ¿sí? Entonces, digamos, acá, donde vemos, acá donde vemos estos tambores, esto lleva una serie de engranajes cónicos y también hay de engranajes normales, ¿sí? Entonces, esto lo que hace es reducir la velocidad del vehículo como tal sin necesidad de pisar tanto el freno. Acá vemos el freno que acá tiene 4 asbestos delanteros, pero pues no es tan necesario porque estas transmisiones, por decirlo así, son transmisiones que ya les voy a mostrar un video, hacen un buen trabajo y reducen mucho la velocidad del vehículo, porque pues ustedes entenderán que un vehículo vacío no es lo mismo que empujar acá las toneladas que le pongan, 90, 30 toneladas, y no es lo mismo. Entonces acá les voy a poner un video que encontré de acuerdo a esas transmisiones. Bueno, acá nos habla de todo tipo de engranaje y acá es como la función de cada uno de los piñones, porque pues no va a ser ni uno ni dos, sino van a ser varios que acá nos van a mostrar. Entonces ahí es donde salen los engranajes cónicos. Eso es lo que tengo entendido, es que es como una clase de imán. Sí, vieron que son como dos cápsulas, pero pues de hecho, a ver si acá dicen que son como imanes, pues que cuando se activan los imanes, cuando hace el retardamiento en el giro de la rueda, eso se llama retardadores también. ¿Listo? Entonces, ese es, si bien acá, todo el movimiento que hace acá lo hace mucho más lento. Así se ve de perfil. Obviamente, pues no va a tener tanto piñón, pues porque tampoco necesita ni talento, ¿no? Y ahí hacen las conexiones, ahí es donde les digo que hace las conexiones, como con los imanes, y ya sigue girando a la velocidad que venía, desconexión.
¿sí? Acá es como lo que les decía de los imanes. ¿Quieres investigarlo por este lado? Pues porque sí los vemos en máquinas industriales y todo eso, pero pues también como una gran función a nivel transporte, también las diferenciales, ¿no? Cuando vemos transmisión de potencia, pues abarcamos todo ese tema. Eso sería todo mi parte. La actividad que tenemos preparada se ejecutará en la próxima clase.